PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Ayuda legal a la defensa de la comunidad. En el favor de vernos a través del canal 87 de Easy, estamos en vivo en Ensenada, o bien escucharnos a través de la tremenda de la 1030, de la 1310, en las plataformas de PSN, en Facebook también estamos en vivo. Gracias, este es su programa Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri. El día de hoy tenemos un tema de importancia toral, el derecho a la salud, y le agradezco mucho que esté con nosotros al doctor Alonso Pérez Rico, quien es el secretario de Salud aquí en el estado de Baja California, y cuidando la sana distancia se encuentra ya en la cabina de enfrente. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Algorri. Muchísimas gracias por haberme invitado aquí a tu programa y agradezco siempre la oportunidad de poder comunicar temas de salud en el estado de Baja California. Y bueno, todos sabemos, estamos inmersos en una situación de emergencia en el país. El estado de Baja California no es la excepción. Estamos viviendo momentos inéditos todos. Tenemos que cuidarnos. Y bueno, hoy el programa versará precisamente en eso, en el derecho a la salud que tenemos todos, en las directrices que se han ya establecido a nivel nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Hay una serie de medidas que todos tenemos que cumplir y precisamente sobre ello platicar con el doctor Alonso Pérez Rico. Doctor, hay dos publicaciones que se han hecho a nivel nacional, la del día 24 de marzo, en el cual se establecen las medidas preventivas, y otra más reciente que se dio el día 27 de marzo del presente año, es decir, hace apenas algunos días, en el Diario Oficial, en el cual se determina con mucha claridad cuáles son las medidas del sector público, privado, social, cuáles son las medidas preventivas que tenemos que adoptar todos. Sí, así es, exactamente así como lo estás refiriendo. De hecho, estas dos publicaciones son las bases de lo que tenemos hoy y precisamente lo que el gobierno federal, el gobierno de México y la Secretaría de Salud en conjunto con otros actores y líderes del país determinaron que era lo mejor en relación a cómo proteger a nuestra población de esta ola de COVID, de esta pandemia que ya llegó a México, que ya está afectando prácticamente a todos los estados en una forma considerable, en el cual todos los estados estamos pasando de lo que es la primera fase del COVID, de lo que es importación viral, y ahora ya estamos yéndonos todos hacia una fase franca de dispersión comunitaria, y que algunos estados ya están entrando o están dando indicios de entrar a la tercera fase, que es la fase epidémica, ¿no? La última y más reciente publicación que hay en el Diario Oficial de la Federación en esta materia es la del precisamente del 31 de marzo, en donde ya se especifica claramente qué son las actividades esenciales, cuáles son las actividades no esenciales y cuáles son las recomendaciones preventivas a los grupos vulnerables específicos que tenemos que proteger literalmente. Los grupos vulnerables, por estadística epidemiológica en el mundo, en México y por supuesto en Baja California, ya se están alineando todos, en el cual son pacientes de la tercera edad, mujeres embarazadas y algunos pacientes con ciertas comorbilidades que tenemos que proteger, porque esos son los que se ven involucrados en presentar la enfermedad severa del COVID-2019. Sí, en efecto, doctor, el Consejo de Salubridad General hace esta publicación y señala, como tú lo mencionas, el acuerdo por el que se declara esta emergencia sanitaria a causa, así lo menciona específicamente, a causa de la epidemia SARS-CoV-2, COVID-19, y este acuerdo, dice el artículo primero, se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria, el que los sectores público, social y privado deberán implementar una serie de medidas, entre ellas lo que tú mencionas, doctor, y que tenemos que acatar todos, que es la suspensión inmediata
del 30 de marzo al 30 de abril de toda actividad no esencial. Y aquí entramos en un tema muy importante que ojalá que tú nos puedas ayudar para todo el público, el poder determinar con mucha claridad qué se refiere con una actividad no esencial, aunque el propio documento menciona una serie de actividades, pero en términos generales, ¿cómo podemos entender cuáles son las actividades no esenciales en las cuales se menciona como una obligación por parte de todos los sectores, público, lo vuelvo a repetir, público, privado y social, debemos de abstenernos? Sí, mira, en este sentido te diría que cuando primero se sacó, en las publicaciones previas se sacaron este primer término, este término que tú manejas de actividades esenciales o que no se prohibía la movilización de personas para no realizar actividades esenciales, pues quedó un poco con muchas dudas a qué se refería precisamente eso. Ahora ya sabemos que a grosso modo las actividades esenciales pues tiene todo que ver con los que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria como primer término, que significa todas las actividades laborales en la rama médica, paramédica, administrativa, y en apoyo de todo el Sistema Nacional de Salud. Esa sería, a grosso modo, la primer gran grupo, ¿no? El segundo gran grupo sería todos los involucrados en lo que es seguridad pública, la procuración de impartición de la justicia y la actividad legislativa a niveles federales y estatales. Eso también se considera una actividad esencial. El tercer gran grupo sería todo lo que tenga que ver con los sectores fundamentalmente económicos, ¿no? Los financieros, lo de recaudación, la venta de energéticos, todo lo que involucre gasolinería, gas, mercados de alimentos, farmacias, transporte de pasajeros, productos agrícolas, pesqueros, pecuarios, guarderías y estancias infantiles, asilos, estancias para personas adultas mayores, niños, una serie muy específica que está publicada, que la dijimos los últimos 2 días en la mañanera del ingeniero Jaime Bonilla, en donde fuimos muy claros y puntuales. Todas estas se consideran actividades esenciales. Todo lo que no entre en estas categorías, pues quedaría sujetas a revisión, y si tienen cualquier duda les invito a que se comuniquen con la Secretaría de Salud o en la Secretaría del Trabajo para aclararles las dudas, o aquí mismo ahorita lo vemos. Otro grupo que entraría ahí, todos los programas sociales de gobierno son actividades esenciales. El programa específico que estamos haciendo aquí por indicaciones del gobernador Jaime Bonilla, lo que es toda la Secretaría de Bienestar en relación a estas jornadas por el bienestar y la salud, que estamos literalmente entregando despensas y llevando el servicio médico al grupo vulnerable para que precisamente no salgan de sus casas. Y por último, y no necesariamente menos importante, todo lo que tenga que ver con el necesario para mantenimiento y reparación de infraestructura crítica, y en ello señalo, por ejemplo, lo que es agua, energía, gas, petróleo, gasolineras, turbocinas, saneamientos básicos, pues como ya había mencionado, transporte público, infraestructura hospitalaria, médica y entre otras, ¿no? Estas son todas las actividades que se determinan esenciales por parte del gobierno de México, y que nosotros en Baja California tenemos que alinearnos a lo que la recomendación que hace la Secretaría de Salud y el Gobierno de México. ¿Por qué? Porque la intención que tenemos, la firme intención es salvar vidas, que no nos afecte desde el punto de vista de salud y de tantas muertes que podemos ocasionar al no tomar estas medidas que tendrían que ser acatadas por toda la población en un sentir de una conciencia social y de un cuidado hacia el prójimo, en relación a que si seguimos haciendo las actividades como si nada pasara, o como si esta pandemia no fuera algo real que nos afecta, pues vamos a ocasionar mayor transmisibilidad, vamos a ocasionar que este COVID, este virus, esta pandemia que está afectando a todo el mundo en proporciones diferentes, pero al final de
cuentas todos vamos a ser afectados, tenga la oportunidad de matar a mucha gente, y lo que no queremos es precisamente eso. Queremos que la gente esté con nosotros, que haga un toque de conciencia más que otra cosa. Esa es la política que estamos adoptando como México, que la gente entienda que esto es algo muy real y que está matando a muchas personas. Y en efecto, como tú lo mencionas, doctor, el gobernador con total responsabilidad y apegado al marco constitucional y legal ha hecho un llamado a toda la población para que tomemos medidas extraordinarias, porque nos encontramos ante una emergencia sanitaria en la cual todos somos susceptibles, y por ello pues todas estas actividades que se mencionan como esenciales, hay algunas otras, estoy viendo aquí el documento que también menciona precisamente este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que habla de algunos servicios de mensajería, de labores de seguridad privada, ya lo mencionaba el doctor, guarderías, estancias infantiles, asilos, empresas dedicadas a la energía eléctrica, al gas, petróleo, para que no se pueda paralizar. Sin embargo, de lo que más se trata, y que además Baja California está siendo ejemplo a nivel nacional, diversos estudiosos del derecho constitucional refieren cómo precisamente en Baja California las medidas que se están tomando van conforme a la Constitución mexicana, conforme a este marco constitucional y legal, apegados a la Ley General de Salud. Se están tomando medidas necesarias para toda la población. Entiendo, doctor, que cuando hay algún paciente que ya está determinado que tiene COVID-19, hay un procedimiento que se sigue apegado precisamente a la Ley General de Salud, para que no sea un foco de mayor contagio hacia la demás población. Sí, así es como tú lo estás mencionando. Cuando un paciente desafortunadamente sale positivo o es sospechoso, porque entra en la definición operacional de caso sospechoso, se le invita a autoaislarle en su casa. Cuando ya es una situación de un estudio epidemiológico por parte de la Secretaría de Salud, lo que hacemos es precisamente giramos este documento que apegado al artículo 160 de la ley penal de Baja California, pues claramente especifica que si tú tienes una enfermedad infecciosa transmisible y que conscientemente no acatas las indicaciones de la Secretaría de Salud, pues eres sujeto a una penalización de tanto monetaria como de posible privación de tu libertad por precisamente intencionadamente querer infectar a otras personas. Entonces lo hacemos con el objetivo precisamente de que la persona entienda la gravedad de la situación en la que estamos todos sujetos, y siempre buscando el bien común. No lo hacemos como una medida de sanción por ningún motivo. Sabemos que una persona no fue opcional que se infectara por COVID 2019, pero este virus se comporta de una forma única en el mundo. No lo habíamos tenido un patógeno como este, que es muy transmisible, es muy contagioso, se está infectando a todo el mundo. Algunas personas ni siquiera presentan sintomatología y tienen la infección y la enfermedad. Algunas otras tienen síntomas muy leves, pero para esas personas que están determinadas como sospechosos o confirmados, francamente, se les otorga este documento y se les pide que se resguarden en su domicilio, con su domicilio fijo. Obviamente, si tienen alguna necesidad médica, la Secretaría de Salud va a ir y los vamos a estar atendiendo e inmediatamente moverlos al hospital. Primero está el cuidado de la vida sobre todas las cosas, pero para esas personas que no tienen mayor sintomatología o que requieran hospitalización, sí se les pide que se resguarden, se les da ese documento para que entiendan la seriedad de las cosas, y que obviamente si ellos no acatan la indicación de la Secretaría de Salud o salen por sus propios medios o por la propia voluntad, exponiendo a los demás, pues tendremos que apoyarnos de otras instancias aquí en Baja California, pues para que se ejerza la ley. Y esto es importante mencionarlo, doctor, porque ha habido algunas dudas respecto a eso, que precisamente está en la ley penal en el estado de Baja California, el que a sabiendas de que ya se encuentra contagiado de una enfermedad tan contagiosa, valga la redundancia, como lo es el COVID-19, pues tiene que o estar en una instalación hospitalaria o bien en su domicilio, pero sin tener contacto con los demás,
porque se corre el riesgo latente de contagiar a los demás, y si esto sucediera de manera deliberada, aún ya sabiendo que está enfermo, pues entonces incurre en una responsabilidad penal. No así, y hay que también decirlo, aquellos asintomáticos, doctor, que no sepan. Sin embargo, la recomendación para todos es cuando tengan algunos de los síntomas, si no hay necesidad de que anden en lugares públicos, permanezcan en casa. Ese es el ejemplo que está dando Baja California en la invitación a la población para acatar las medidas de emergencia, la situación excepcional en la que nos encontremos, y que únicamente pues andemos circulando quienes tengamos algo que hacer, que estemos dentro de las actividades esenciales que viene en el acuerdo y que el secretario de Salud nos mencionaba hace unos momentos. Baja California, México está tomando medidas extraordinarias ante una situación como esta. Debemos de acatarlas, debemos de apoyarnos, de ser solidarios, porque la situación no es para menos. Si bien es cierto, en otros países del mundo estamos encontrando situaciones distintas, incluso en algunos países de Asia, los estudiosos del derecho refieren cómo se están tomando medidas incluso fuera del marco legal y obligando a cuarentena, cerrando todas las actividades, restringiendo los derechos humanos. No así aquí en Baja California, en donde la invitación y la actividad constante por parte del gobierno del estado que encabeza el ingeniero Jaime Bonilla, la labor titánica que está haciendo la Secretaría de Salud. Entonces, es en ese sentido, doctor, exhortar a la población, hacer conciencia acerca de esta situación inédita en la que estamos, para que todos participemos junto con la autoridad para poder salir adelante en una situación como esta. Sí, es exactamente así como lo estás refiriendo ahorita y lo acabas de escribir perfectamente. La Secretaría de Salud por ningún motivo, ni la federal ni nosotros como Estado queremos recurrir a la fuerza de la seguridad pública para ejercer acciones de salud pública. Ese no es el objetivo. El objetivo es que, insisto, queremos hacer un toque de conciencia, de que la gente por voluntad propia entienda este momento difícil que estamos pasando como Estado, como cada uno de los municipios, como país y en el mundo entero, en el que la vida como la conocemos cambió, y el no entender eso primero nos exponemos nosotros a contraer la infección y desarrollar la enfermedad, y segundo, y yo creo que más importante, es exponemos a los demás. Yo puedo ser un paciente, un adulto joven, un niño, y no presentar la enfermedad severa, y sin embargo yo voy y expongo a adultos mayores, embarazadas o pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, y ellos sí van a desarrollar la enfermedad severa. Entonces aquí se trata de hacer, insisto, es un toque de conciencia, crear conciencia en la población, que estas medidas del 30 de marzo al 30 de abril, porque se extendió el periodo precisamente pensando en esa curva epidemiológica que estaba francamente ascendente, y que tenemos que hacer medidas extraordinarias para mitigar la propagación de esta enfermedad. Lo vamos a hacer, pero siempre en el sentido de exhortando a la población y no usando la fuerza pública. La fuerza pública tendría que ser el último recurso. México y Baja California no es un país que vamos a hacer las cosas como otros países que tú bien lo señalas, en donde se declaran estados de excepción, en donde se declaran tocas de queda, en donde se declaran cuarentenas masivas en ciudades, o que francamente usan medidas de fuerza exageradas con pacientes. Aquí se trata de que entre todos, como comunidad, como familia, como municipios, como ciudades, como Estado, hagamos las cosas que son las más recomendadas para precisamente mitigar la propagación de esta enfermedad, siempre cumpliendo la ley. El ingeniero Bonilla ha sido muy puntual en este sentido. Tenemos que proteger a nuestra población, pero haciéndolo todo dentro del marco de la ley, lo que la ley nos otorga la facultad de poder hacer. Y en este sentido estamos homologados con el nivel federal, el gobierno de México. Definitivamente tomamos medidas precautorias, preventivas, previo a que el gobierno federal los hiciera, pero siempre estando facultados con las leyes constitucionales de Baja California.
muy bien, con un sentido humano y apoyándonos en la solidaridad, es como estamos actuando. Vamos a ir a una pausa, regresando, tendremos los micrófonos abiertos para cualquier duda que tenga que ver con este tema, por favor, al 344-1030, estamos en Ayuda Legal, regresamos en unos momentos. Espacio dedicado al mundo emprendedor, con noticias, invitados y una mesa de discusión con expertos en distintas áreas que te mantendrán informado con el contenido más relevante para emprender. Infobaja presenta Emprendedores en Acción, todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, por la tremenda 1030 AM y por psn.si. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros y lo comentábamos en el segmento anterior de cómo precisamente aquí en Baja California, en México, estamos actuando dentro del marco constitucional y legal en una situación de emergencia con acuerdos ya publicados en el Diario Oficial de la Federación para todos los mexicanos, surtiendo efectos de manera inmediata al haber sido publicados y acordados por el Consejo Nacional de Salubridad, a diferencia de otros países. Y no queremos aquí ponernos a hablar de todos los casos, pero sí tenemos casos muy claros como China, donde hubo un confinamiento total de la población, sin movimiento alguno, o otros países como Singapur, como Corea del Sur. En el tema, por ejemplo, de Tailandia, el primer ministro de Tailandia, dice Prayut Chan-o-cha, asumió la autoridad de imponer toque de queda, incluso censurar a los medios informativos de qué es lo que está sucediendo en su país.
algunos otros países como Hungría. Dice Hungría, una nueva ley le ha dado al primer ministro el poder de eludir al Parlamento y suspender las leyes existentes para estar, ahora sí, en un estado de excepción en donde se restringen las garantías individuales. O lo que vimos con el presidente de Filipinas, que incluso dijo, bueno, los militares están autorizados para disparar si alguien no acata estas disposiciones. Aquí no, nos encontramos en una situación totalmente distinta, donde se está invitando a la población, doctor Alonso Pérez Rico, para que precisamente seamos sensibles, reflexionemos que es por la salud de todos, que únicamente estén las actividades esenciales, y el que no tenga alguna actividad esencial, que regrese a su casa por el bien mismo de ellos y de sus familias. Sí, así es. Ese es lo que queremos en México y en Baja California, por supuesto, en todos nuestros municipios. No vemos que tomar medidas drásticas como las que estás poniendo como ejemplo sea algo benéfico para la población. ¿Por qué? Porque entraríamos a una dinámica que no somos como país. Este es un país democrático. Creemos que la gente puede entender y puede tomar conciencia precisamente de esto, y la seguridad pública, el ejército, va a estar invitando a la gente que si no tiene una actividad esencial, que regrese a su casa. Ahorita como les había comentado, la defensa que tenemos, la vacuna que tenemos contra el COVID-2019, el SARS-CoV-2, es específicamente esa: quédate en tu casa, rompamos la cadena de transmisión, mitiguemos la propagación tan rápida que se está dando esta pandemia, y no tendremos que caer o recurrir a hacer acciones punitivas a la población. Lo que queremos es un estado de conciencia, que la gente en verdad entienda por qué esto está pasando, y que entienda también que el gobierno tiene la obligación de procurar la salud de todos. Las actividades no esenciales ahorita no están permitidas. Por eso, como ustedes pueden ver, a medida que van pasando los días y las semanas de que México entró en esta fase 2, pues cada vez son más las medidas restrictivas en dónde puedo acudir. ¿Por qué? Porque si comentamos, no salgas de tu casa, quédate en tu casa, no hagas conglomeraciones, no convivas con muchas personas, porque puede una de ellas estar infectada. Al momento de que tengamos bares, cines, casinos, gimnasios, iglesias abiertas, pues esa es una oportunidad para que la gente se congregue. El mismo escenario en actividades no esenciales de trabajo. Ahorita lo que se está pidiendo es la colaboración de todos. Esa es la tónica del gobierno federal, esa es la tónica de Baja California, en el cual entendamos que esta es una situación temporal. No va a durar toda la vida. Esta es una situación temporal. Ahorita, ¿cuál es la temporalidad que le estamos dando a eso? 30 de marzo al 30 de abril. Estas semanas son críticas para México y para Baja California, para precisamente mitigar la propagación de este patógeno. La suspensión de actividades escolares, la suspensión de actividades laborales en los rubros no esenciales, no es para que tomemos la oportunidad de hacer nuestras fiestas, irnos de vacaciones. El que se cierren las playas, el que se cierren todas las actividades lúdicas que existen, tienen un propósito. Ese propósito es no congregar a personas, no salir de domicilio, no exponerte a ti como persona y no exponer a tu familia, que desafortunadamente algunas personas, algunos municipios vemos que no lo están tomando con la seriedad que se requiere en el momento cuando se requiere mayor voluntad de todos. Así es. Y miren, el acuerdo al que nos referimos, precisamente de la suspensión de actividades del 30 de marzo al 30 de abril, que no sean esenciales, y para las actividades consideradas como esenciales, el mismo acuerdo refiere que en todos los lugares y recintos donde se lleven a cabo estas actividades definidas como esenciales, se debe observar de manera obligatoria una serie de prácticas que son muy importantes mencionarlas. Voy a mencionar algunas de ellas. Dice, no podrán realizar reuniones o congregación de más de 50 personas, las personas deberán lavarse las manos frecuentemente, las personas deberán aplicar la etiqueta respiratoria al estornudar, ya saben, ¿no? Cubriéndose aquí con
con un pañuelo desechable o bien con el antebrazo y este pañuelo inmediatamente tirarlo a la basura, no saludar de beso humano o abrazo, saludos a distancia, el resguardo domiciliario para personas de 60 años de edad, aquellos que se encuentren en estado de embarazo o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonar crónica, inmunosupresión, insuficiencia renal o hepática. Aquí esto también es importante, doctor, mencionarlo, que este sector de población tiene que irse a casa, no puede continuar, aun y cuando tenga algún trabajo de los considerados como esenciales. ¿Es así? Sí, es exactamente como lo describes. Esa población que acabas de describir, los a mayores de 60 años, son población vulnerable, ya está comprobado. Esos son los que desarrollan la enfermedad severa, las embarazadas, las que están en puerperio inmediato y los pacientes con comorbilidades, enfermedades que inmunodeprimen o inmunosuprimen, como lo que son diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, pulmón, hígado, riñón, porque esa población es la que está inmunocomprometida. Esa población, si permanece en lugares conglomerados, si transita las calles, si sale de su domicilio, son las más expuestas a padecer la enfermedad COVID-2019 y desarrollar la enfermedad severa, que esa es la enfermedad severa es la que echa abajo los sistemas de salud, la infraestructura de salud en el mundo. Te cito dos ejemplos de eso precisamente, el país de Italia y lo que está pasando en Estados Unidos. Ambos países son primermundistas, ambos países son en términos de salud uno de los que más infraestructura médica tienen, y actualmente ambos países se ven rebasados precisamente por población vulnerable y no vulnerable, en el cual tienen demasiados pacientes en una curva epidémica altísima, en el que tenemos muchos pacientes en un tiempo muy corto y que los insumos e infraestructura de salud se ven rebasados, y tenemos que hacer una clasificación de pacientes para ver a quién se le van a dar esos insumos. Entonces eso es lo que queremos que no pase en Baja California, que por supuesto que no pase en México, y por eso se señala tanto a esta población, independientemente que usted realice actividades esenciales, o sea, trabajador de una actividad esencial. Si usted cumple la definición operacional de los grupos vulnerables, que son los adultos mayores, que son las embarazadas y que son los pacientes con comorbilidades descritas claramente, y si me da la oportunidad, cito esos pacientes para ser más puntual, son los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión adquirida o provocada, insuficiencia renal o hepática. Entonces, todos los pacientes prácticamente que tengan alguna enfermedad, una enfermedad crónico-degenerativa, como las primarias son diabetes, hipertensión, cardiopatías, enfermedad de pulmón, riñón, hígado, quedan excluidos de entrar a los que, aunque sea una actividad esencial la que esté realizando, se tiene que ir a su casa. ¿Por qué? Porque son los más propensos a enfermarse. Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Tenemos en la línea a Rosa Quintana. Regresando de la pausa, venimos contigo, Rosa, y algunas otras preguntas que el auditorio ya nos ha hecho llegar a través de las diversas redes sociales. Estamos en Ayuda Legal, regresamos en unos momentos.
Visión Ciudadana, nuevo concepto para que usted se exprese a través de nuestro programa Visión Ciudadana. El vínculo entre sociedad y gobierno. Los esperamos con su participación a nuestras líneas telefónicas. No se lo pierda de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, conducido por Ana Gabriela Colina. Visión Ciudadana. Ayuda legal. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y tenemos en la línea a la señora Rosa Quintana. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Perdón, disculpe, ¿cómo ha estado usted? Le mando un saludo ahí al doctor Pérez Rico, un gran trabajo que está haciendo de organización ahí. Nosotros, él ha estado en comunicación con nosotros, él conoce que somos un sindicato de más de 700 personas. Nosotros, doctor, tenemos una persona que nos ha hecho muchísimos favores ahí en cuanto a sindicato, nosotros, como madre de familia, como taxistas, como comerciantes y todo. Es el doctor David Flores. No sé si tenga alguna injerencia usted ahí como sector salud, porque no le han, no, el doctor hace poquito fue a hacerse una ablación en el corazón y una cateterización, algo así, y es una persona diabética y es, pues, es de la tercera edad. Entonces no le dieron alguna vigencia o algo para. Yo entiendo que es muchísimo el trabajo que se ocupa ahorita ahí en el Seguro Social y en el Hospital General. En el Hospital General creo que sí le dieron el permiso de estar alejadito por motivo, pues, de esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Pero en el hospital, en el IMSS, no le dieron la oportunidad de alejarse, pues, de los pacientes. Y como usted dice, una persona de esa edad y con todos esos problemas no podría con una enfermedad así. Entonces no sé si usted tenga alguna incidencia que hacer ahí como sector salud. Vamos a comentarlo porque es un tema muy importante el que tú refieres, Rosa. Ya el acuerdo señala cuáles son las personas, la edad, los 60 años, las características. Ahora, ¿cómo se hace vigente? El doctor ya que nos pueda explicar si hay alguna constancia, cómo van ellos a la actividad de trabajo para poder decir, bueno, me encuentro dentro de este sector señalado en el propio acuerdo como más vulnerable y por lo tanto tengo que irme a mi casa. Creo que en ese sentido es tu pregunta, ¿verdad? ¿Por qué en un lugar sí y en el otro no? A nosotros nos preocupa mucho como sector trabajador porque nos saca mucho de problemas este doctor. Ya ve que muchos agremiados de nosotros no tenemos la oportunidad de ir a una clínica particular y todo eso. Y él siempre nos echa la mano, por eso estamos tan preocupados con esta situación ahorita. Y sí le pediría muy atentamente al doctor Pérez Rico que tomara cartas en el asunto. Ojalá y pudiera ingerir en algo a él. Se lo agradeceríamos bastante. Muchísima gente, toda la del sindicato. Y un saludo para el doctor. Muchas gracias por hablar, Rosa. Gracias. Doctor, en un caso muy particular de las instalaciones del sindicato, pero creo que también vale la pena en el caso concreto de lo que menciona es cómo se acredita precisamente este sector vulnerable que se encuentra en él para poder no estar en las actividades laborales, es decir, aun y cuando se encuentre dentro de un sector esencial, pero que esté en este cuadro que ya mencionamos, ¿cómo tiene que acreditarlo? ¿Necesita alguna constancia? ¿El médico se la da? Sí, precisamente le agradezco mucho a la teleaudiencia ahorita la recomendación. Yo conozco personalmente al doctor que se está refiriendo, fue uno de mis maestros cuando yo estuve haciendo la especialidad en la Clínica 20, lo ubico perfectamente y te diría la política del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un sector que abarca una gran población de México y Baja California, es una política federal, pero definitivamente me llevo este caso, conozco perfectamente al médico que te estás refiriendo, sé su gran labor que hace
con los grupos organizados y gremios como el que tú a bien representas. Y el día de hoy, terminando esta actividad, me comunico con la nueva delegada del IMSS, que tiene toda la disposición de trabajar en conjunto con la Secretaría de Salud de Baja California para ver la política de cómo la van a adoptar la publicación del Diario Oficial de la Federación, que pues dicho sea de paso es una indicación federal y que la tenemos que acatar todos en la medida de nuestras posibilidades. Contestando a tu pregunta, licenciado Algorri, ¿cómo acredito que tengo 60 años o más? Pues simple y sencillamente cualquier empleador tiene la edad de todos sus trabajadores, acreditado con una identificación oficial para poder empezar a laborar, y pues ahí esta no sería un gran escenario. ¿Dónde se serían los escenarios? Es en las mujeres embarazadas y en los pacientes con comorbilidades o enfermedades crónicas, como bien cita en la publicación del Diario Oficial, y que nosotros como entidades aquí estatales, locales, tenemos que acatar. Giramos oficios citando esta publicación, en donde, derivado de una contingencia, donde tenemos una situación de emergencia nacional como es este COVID 2019, tenemos que tener nada más la valoración médica por las instancias que cada institución o cada dirección, en este caso es cada empresa, determine que sería la instancia oficial para emitir ese documento, en el cual yo estoy embarazada y me presento con el médico que me va a certificar el embarazo. ¿Con qué? Con una prueba de embarazo, con un ultrasonido, es bastante obvio. Para las mujeres que ya tienen arriba de 12 semanas, perdón, de 12 a 14 semanas, pues ya tienen un fondo uterino donde puede ser palpable clínicamente. Y para los pacientes que tienen comorbilidades, pues por supuesto con su historia clínica, con su expediente clínico electrónico o su expediente clínico físico, que están en sus unidades donde llevan su seguimiento. Cuando yo soy hipertenso, diabético o tengo alguna comorbilidad, pues usualmente voy a rutina médica, a consulta médica una vez por mes para precisamente que me hagan las valoraciones. Entonces, con el médico que su empleador, o en este caso una institución o una dirección, les comente que ellos son los médicos que te van a certificar que efectivamente tienes una comorbilidad. En caso de presentar una comorbilidad de novo, que no sabías, y que empiezas a desarrollar hipertensión y diabetes, y que simplemente no te has tratado, pero que en esta situación aplica para que tú puedas tener esta excepción, tendrías que ir con el médico que la empresa o la institución designe para que seas valorado y efectivamente corroborar que cumples este escenario, ¿no? Muy bien. Doctor, tenemos muchas preguntas a través de la red que nos han enviado. Vamos a, si es posible, hacer rápidas las respuestas porque son bastantes. Si eres tan amable, aunque sé que muchos de estos temas luego son amplios, pero dice, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas son, cumpliendo la definición operacional de caso sospechoso que marca la OMS y la Secretaría de Salud Federal, son 3 principales. 1 es fiebre, 2 es tos seca y 3 es dolor de cabeza. Estos son los 3 principales los que buscamos, y cualquiera de los síntomas agregados puedes definir un caso con definición operacional de caso sospechoso, que sería dolor de músculos, dolor de articulaciones, dolor de garganta y mal estado general. Perfecto. Dice, ¿cómo se propaga el COVID-19? El COVID se propaga a través de la aerolización de la saliva. El virus, cuando uno habla, canta, tose o estornuda, aeroliza el COVID. Ese COVID, si una persona está a menos de 2 metros, puede llegar hacia la persona. También si yo estornudo sobre una superficie como una superficie de vidrio o metálica, el COVID puede vivir en esa superficie hasta 9 días. Entonces, si llega otra persona, toca esa superficie y luego se lleva la mano a la cara, que el ser humano se toca cientos de veces la cara en el día, entra a través de los ojos, nariz o boca. Entonces así es como nos infectamos. El virus se reproduce específicamente en el cuerpo y empezamos a desarrollar síntomas usualmente 5 días después de que entramos en contacto, y nosotros empezamos a infectar a otras personas. Excelente. Dice, ¿puede transmitirse a través del aire este virus? No está comprobado, no está
el virus no está en el aire y llega y necesita una espontáneamente. superficie para... No nomás una superficie. El virus se aeroliza, está en el aire cuando una persona está hablando o estornudando. Las gotitas de flush, que son las gotitas que se aerolizan, si no hay ventanas abiertas, si no hay circulación de aire, usualmente quedan suspendidas hasta 2 horas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona esté estornudando, que esté tosiendo y no tengamos una buena ventilación. Tenemos que tener buena ventilación para que esas gotas que se aerolizaron inmediatamente caigan al suelo y no tengan la oportunidad de contaminar a otra persona. Muy bien, dice, ¿es posible contagiarse de COVID por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Sí, por supuesto que sí. Hay casos reportados de portadores asintomáticos, desafortunadamente. ¿Eso qué significa? Una persona se infectó, tiene una carga viral alta y no presenta sintomatología, no presenta fiebre, no presenta tos seca, no presenta dolor de cabeza, no presenta ningún síntoma. Entonces la persona está completamente normal, sin embargo sí tiene la posibilidad de poder transmitir la enfermedad. Por eso se les recomienda, quédense en su casa, no es momento de convivir. Yo lo comenté ayer, si usted es invitado a una reunión, a una fiesta, esa persona no lo quiere porque lo va a infectar. Sí, muy bien. ¿A dónde puedo acudir si sospecho que tengo coronavirus? Tiene que, primero yo le recomendaría, si tiene síntomas de la gripe leve, lo que nos da a cualquier persona, me duele un poco la cabeza, tengo escurrimiento nasal, estoy tosiendo un poco, tengo escalofríos, quedarse en su casa, ver cómo va evolucionando. Si usted presenta dificultad respiratoria, inmediatamente tiene que ir a consulta médica. Si usted está cerca de una unidad, o marcar a los números telefónicos que ahorita lo publicamos precisamente para que les disipemos sus dudas, pero les doy el teléfono del gobierno federal, que es 800-004-4800, en donde podamos disipar sus dudas de qué es lo que tiene que hacer. Si usted en verdad tiene dificultad respiratoria o tiene insuficiencia respiratoria o tiene alguna duda en general de su sintomatología, vaya a un centro de salud, vaya a una unidad de medicina familiar, para que ahí lo determinen si usted es una paciente que cumple la definición operacional de casos sospechosos. Si usted le falta el aire o tiene dificultad respiratoria, vaya inmediatamente a un hospital. ¿Por qué? Ese es el síntoma más delicado, es la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria. Sí. Que no caigamos también en la paranoia, ¿no? De cualquier gripita, un pequeño dolor de cabeza, un estornudo, que luego sino más bien ya los síntomas que hemos estado mencionando. Sí, cuando los síntomas no mejoren, cuando los síntomas vayan a un aumento progresivo, cuando los síntomas no los quite el tiempo o cualquier analgésico que se le recetó su médico primario, no hay que llegar tampoco a esperarnos 4 días cuando no podamos respirar para acudir a un hospital. Sin embargo, tampoco hay que ir al momento de presentar síntomas, por ejemplo, dolor de garganta, inmediatamente ir al hospital. ¿Por qué? Porque yo les comento, en los hospitales van a estar pacientes con COVID positivos. Ahí van a estar pacientes, ahí se van a concentrar esos pacientes. Si yo no tenía COVID 2019 y voy continuamente al hospital, me expongo a más personas, a la conglomeración de que vamos a tener en los hospitales, porque ya hay pacientes COVID positivo, pues nada más aumento mi riesgo de poder infectarme y contraer la enfermedad. Muy importante esto que acaba de mencionar el doctor Alonso Pérez Rico. Tenemos en la línea Irma Ursúa. Irma, muy buenas tardes, a tus órdenes. No sé si está por ahí, Irma. Bueno, en lo que enlazamos, aquí tenemos algunas otras preguntas. Dice, ¿qué puedo hacer si mi trabajo no están cumpliendo las medidas de salud indicadas? Inmediatamente notificar a la Secretaría de Salud o la Secretaría del Trabajo. Es muy importante que las actividades esenciales que van a continuar, las industrias, los negocios, los comercios que van a concentrar, que son extensísimos, vienen precisamente en la publicación del Diario Oficial de la Federación el 31, en el inciso C, donde marca las actividades económicas, viene desglosado. Hay una gran cantidad de industrias que siguen. Por citarles un ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, siguen, ¿no? Entonces, pero eso no significa que puedan hacer sus actividades en forma regular. Tienen que tomar medidas especiales. Entendamos que esto cambió al momento de que tenemos un nuevo patógeno, que no tenemos cura y no tenemos vacuna. Entonces, las personas son las que pelean individualmente con su sistema inmune en contra de este patógeno. Lo que queremos es que la menos cantidad de personas se infecten. Entonces, si yo voy a mi actividad laboral, te pongo un ejemplo,
salgo de mi casa, me lavo las manos, me agarro una calafia para llegar a mi trabajo, agarro el tubo para no caerme, pues no me llevo mi mano a la cara, pues porque ahí me puedo infectar. Cuando baje del tubo, me lavo las manos o me echo alcohol gel para limpiar mis manos. Cuando llego a mi empresa, por lo menos 2 metros entre persona para poder ingresar a mis empresas. Entro a mi empresa y hay un filtro de una persona preguntándome: ¿tiene síntomas respiratorios? ¿Tiene fiebre? ¿Me toman la temperatura? No tengo nada de eso. Adelante, hago mi actividad laboral. Dentro de mi actividad laboral tengo que guardar distanciamiento laboral sano. Y los supervisores de mi empresa tienen que estar constantemente monitorizando a todos los trabajadores en caso de que presenten sintomatología dentro de su horario laboral. Al término de mi jornada, igual me lavo las manos continuamente durante toda mi actividad laboral, me regreso a mi casa con las mismas precauciones de los autotransportes, llego a mi casa, me quito mis zapatos antes de tocar a mi familia, me lavo las manos, me lavo la cara, me quito mi ropa y ahora sí interactúo con ellos. Y entonces, en el caso concreto de las empresas que son esenciales, no están exentas de no hacer las medidas precautorias personales y sociales dentro de su empresa. ¿Para qué? Para que precisamente mitiguemos la propagación. Y si alguna empresa tiene alguna duda en relación a lo que estamos describiendo, con todo gusto contáctese con su servidor o con la Secretaría de Salud, con la página del ingeniero Bonilla, especificando que requieren asistencia técnica en cómo hacer esto adecuadamente, y con todo gusto los ayudamos. Excelente. Doctor, otra pregunta, dice, ¿pueden contraer el coronavirus las mascotas o ser portadoras del mismo? Específicamente los perros y gatos no se ha comprobado que tienen SARS-CoV-2, el COVID 2019, el que nos está afectando a los humanos. Hay muchos animales que tienen coronavirus, diferente tipo de coronavirus. El que está afectando a los humanos ahorita, el que mutó, el que hace en el 2002 fue el SARS-CoV-1, ese es el hermano chiquito del SARS-CoV-2, el COVID 2019. Este es el hermano grande del SARS. Afecta a los humanos, se transmite de contacto a contacto, se transmite a través de la saliva, es altamente contagioso. Es decir, la mascota no lo porta. No hay evidencia de que los perros o gatos tengan el SARS-CoV-1 y que los humanos los infecten si infecten humanos. Eso no es cierto, no está comprobado, y aquí vamos a decir las cosas como son. Medicina basada en evidencia, estadística epidemiológica sobre todo, y ser muy transparentes en lo que estamos haciendo. Aquí no vamos a ocultar casos, no vamos a ocultar información, no vamos a decir lo que la bibliografía médica sustenta, y en base a eso vamos a trabajar. Muy bien, dice, ¿qué debo hacer si un miembro de mi familia salió positivo en coronavirus? Inmediatamente aislarlo, no podemos entrar en contacto con esa persona a menos de 2 metros, aislar al paciente. Si esa persona vive dentro de su casa, lo tienen que aislar en un cuarto, obviamente alimentar. Comunicarse a la Secretaría de Salud para todas las medidas. Tomar las medidas pertinentes, pasarle comida, no tocar el plato de regreso con la mano así, tocarlo con una servilleta, con un guante, llevar el plato, desinfectarlo con cloro, y no pasa absolutamente nada. Si tú no tienes alcohol gel al 70%, cloro en dilución al 10% con 90% agua, es más que suficiente para inactivar el virus. Muy bien. Otra pregunta, dice, ¿dónde se están realizando las pruebas del coronavirus? Esa es muy buena pregunta. Ahorita la estamos realizando en el Laboratorio Estatal de Mexicali, pero quiero agradecerle al rector de la UABC la disposición que tiene de trabajar con nosotros y Baja California en esta contingencia estatal y nacional. El día de hoy por la mañana tuve la oportunidad de hablar con él, y vamos a empezar a hacer las pruebas PCR tiempo real, cadena RNA de COVID 2019 en las instalaciones de la UABC en Tijuana, Mexicali, y con otra institución educativa en Ensenada. Entonces ya vamos a empezar a hacerlas en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Ahorita las tenemos ya habilitadas en 2 laboratorios privados en Mexicali, vamos a habilitar uno adicional aquí en Tijuana, y las estamos haciendo, todas las pruebas que estamos corriendo como estado es en el Laboratorio Estatal de Mexicali. Excelente. Hay muchas otras preguntas que nos hicieron llegar. Creo que las más importantes ya se mencionaron, y a mí me gustaría, antes de concluir, hacer una reflexión acerca de lo que dice la Constitución mexicana en el artículo 29, que habla acerca del estado de excepción, y ser reiterativo del ejemplo que estamos dando en México, porque se están respetando los derechos humanos de todos, en especial el artículo 4 constitucional, que habla del derecho a la salud que tenemos todos,
la responsabilidad con la que está actuando el gobernador del estado, el ingeniero Jaime Bonilla, la Secretaría de Salud, que es quien está encabezando esta situación de emergencia, pero no de excepción. Y me refiero yo a lo que dice el artículo 29 de la Constitución, que refiere con mucha claridad cuando nos encontramos en una situación de excepción, y que es precisamente, así lo dice, en casos de invasión, perturbación grave de la paz, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Claro está que la situación en la que estamos pone en grave peligro a toda la población. Sin embargo, no se ha decretado una situación de excepción, que tendría que hacerlo el presidente de la República, enviarlo al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente para que ésta lo aprobara y entonces emitir leyes de emergencia y poder restringir garantías. No nos encontramos en una situación de esa naturaleza. Lo que se está haciendo ante este estado de emergencia es creando conciencia en la población, señalando claramente cuáles son las actividades esenciales, restringiendo la movilidad, invitando a la población, quédate en casa, cuídate, cuida a los demás, ¿sí? Extremar las medidas de limpieza, como ya nos lo ha mencionado el doctor Alonso Pérez Rico, y por ello tenemos que ser solidarios todos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Como siempre, es un gusto enorme. No, muchísimas gracias, licenciado Algorri. Le agradezco la oportunidad de poder comunicar temas de salud en el Estado y estamos para servir por indicaciones del ingeniero Jaime Bonilla. Todos los funcionarios de este gobierno tenemos que dar lo mejor de nosotros y más ahorita donde se nos va a requerir en Baja California mucho sacrificio de todos nosotros. Estamos para servirlos. Primero y antes que nada, soy tu amigo y servidor y los quiero mucho. Y todos estamos precisamente de manera solidaria apoyando en una situación como esta. Les agradezco que nos hayan acompañado. Ya saben que en Ayuda Legal estamos al servicio de la comunidad. Soy Luis Algorri, nos vemos el próximo viernes. Cuidémonos todos, seamos solidarios.